Primero Tu Familia presenta Alimenta tu Matrimonio con el terapeuta familiar, Pastor Luis Rivas. Hola mis amigos, qué gusto saludarlos. Quien les habla, su amigo el Pastor Luis Rivas, una vez más para compartir con ustedes, como cada miércoles, la programación de Primero Tu Familia. Hoy continuaremos con el estudio de este libro fascinante, Fundamentos del Hogar Cristiano, o como en otras versiones se llaman, El Hogar Cristiano. La semana pasada compartimos con ustedes del capítulo 1 y del capítulo 2 un tema maravilloso. Hoy estaremos compartiendo con ustedes del capítulo 3 y capítulo 4 del libro Fundamentos del Hogar Cristiano, el tema La familia cristiana, un testimonio poderoso. Y de entrada, mis queridos amigos, puedo decirles que me encanta el título. El título dice o encierra en sí todo lo que un verdadero cristiano debe de ser. Y dice el título, La familia cristiana, un testimonio poderoso. Sabes, mi querido amigo, mi querida amiga, el testimonio de un cristiano vale muchísimo. Y por eso es que tú y yo, como padres, como cónyuges, como familia, debemos de cuidar mucho lo que hacemos, lo que decimos. Nuestro testimonio tiene mucho que dar en la vida de nuestros hijos y en la vida también de la iglesia y de la comunidad. Quiero compartir con ustedes esta cita de Fundamentos del Hogar Cristiano, la página 14, que dice: la misión del hogar se extiende más allá del círculo de sus miembros. El hogar cristiano ha de ser una lección objetiva que ponga de relieve la excelencia de los verdaderos principios de la vida. Semejante ejemplo será una fuerza para el bien en el mundo. Al salir de semejante hogar paterno, los jóvenes enseñarán las lecciones que en él hayan aprendido. De este modo, penetrarán en otros hogares principios más nobles de vida y una influencia regeneradora obrará en la sociedad. Mis queridos padres, mi querido amigo y amiga que me escuchas, la misión del hogar, de tu hogar, de mi hogar, no solamente es en el círculo de nuestra familia, en ese círculo de 3, 4, 6, sino que se extiende más allá de nuestro hogar, se extiende a la iglesia, se extiende a la sociedad. Eso quiere decir, mis queridos amigos, que el testimonio que nosotros tenemos y las lecciones que hemos enseñado a nuestros hijos llevarán eso a aquellos que están o a sus amigos o aún a la familia que ellos más adelante tendrán también. Vamos a comenzar entonces de lleno con algunas preguntas que iremos compartiendo y a la misma vez iremos contestando basadas en el libro, como ya le habíamos dicho, Fundamentos del Hogar Cristiano. La primera pregunta dice así: ¿cuál debe ser la influencia del hogar sobre otras familias? La respuesta es la siguiente: el hogar cuyos miembros son cristianos, corteses, ejerce una influencia abarcadora en favor del bien. Otras familias notarán los resultados alcanzados por un hogar tal, seguirán el ejemplo que les da y a su vez protegerán de las influencias satánicas su propio hogar. Los ángeles de Dios visitarán a menudo el hogar regido por la voluntad de Dios. Mis queridos amigos, la influencia del hogar sobre las familias es poderoso. El hogar donde nosotros como cristianos vivimos, sobre todo hablando del tema cristianos, ejerce una influencia muy poderosa. En otras palabras, abarca mucho terreno. Por eso que tú y yo, como cristianos, debemos de tener cuidado lo que decimos, cómo lo decimos, lo que hacemos con nuestra vida personal, porque tenemos una influencia que no solamente abarca el círculo familiar, sino que abarca todo lugar por donde tú y yo nos movamos. Es por eso que nuestro ejemplo es importante y debemos de cuidar de que
el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos, el ejemplo que estamos dando a nuestros amigos, el ejemplo que estamos dando a nuestros familiares, sean ejemplos buenos, ejemplos que lleven a las personas a tener un encuentro con Jesús. Por eso es que termina esta cita diciendo: los ángeles de Dios visitarán a menudo el hogar regido por la voluntad de Dios. La pregunta número 2 es: ¿cuál es la influencia de una familia bien ordenada y bien disciplinada? ¿Cuál es la influencia? Y la respuesta es, mis queridos amigos, una familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. Una familia tal prueba que los padres han sabido seguir las instrucciones de Dios y que los hijos le servirán en la iglesia. Mi querido amigo y amiga, no cabe duda que cuando como familia, como esposos, como matrimonio, tenemos una familia ordenada, que sabe lo que quiere en la vida, que tiene una meta, que tiene una misión y que es disciplinada, esa familia entonces tiene una gran influencia en favor del cristianismo. ¿Por qué? Porque la gente nos mira, mis queridos hermanos, y tal vez eso me lleva a pensar en lo que el apóstol Pablo dijo, que somos cartas leídas. En otras palabras, nuestra influencia como cristianos es muy poderosa, es muy fuerte. Es más, leyendo esta cita, dice aquí que nuestra influencia es más fuerte aún que un sermón que se pueda predicar. Así que una familia bien ordenada y disciplinada, dice esta cita, influye muchísimo, no solamente a favor del cristianismo, sino a favor de la iglesia y a favor de nuestro querido Señor Jesucristo. La tercera pregunta dice: ¿cuál es la influencia de una familia mal gobernada? ¿Será que tiene una influencia? Bueno, la respuesta es la siguiente: la influencia de una familia mal gobernada se difunde y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumula en una ola de maldad que afecta a las familias, las comunidades y los gobiernos. ¡Wow! Eso quiere decir, mi querido amigo, que tal vez esto es como una fruta podrida en medio de muchas frutas. Que aunque las demás estén bien, pero si hay una fruta que está mala, que está podrida, poco a poco, con el tiempo, irá contaminando a las demás también, y todas al final se pudrirán y ya no servirán. Quiere decir que una familia que es mal gobernada, que no es bien gobernada, que no es gobernada por el camino de Dios, que no es gobernada por principios de sabiduría, por principios o virtudes de amor, entonces van a tener una influencia negativa en la vida de la familia, de los hijos, pero también de la iglesia y de la sociedad. Así que nos dice esta cita que la influencia de una familia mal gobernada se difunde de una manera desastrosa para toda la sociedad. Es lo que yo mencionaba ahora mismo, ¿no? Si una fruta está podrida, con el tiempo va a podrir a todas las demás frutas. Quiere decir que si una familia es mal gobernada, no tiene un propósito, no sabe lo que quiere de la vida, y hay situaciones que no están siendo bien guiadas, entonces va a afectar a toda una sociedad. No solamente el hogar, no solamente la familia, sino que toda la sociedad será afectada por estas decisiones tomadas por los seres humanos. Y continúa diciendo que se acumula en una ola de maldad que afecta a las familias, las comunidades y los gobiernos. Hoy por hoy estamos viviendo en un tiempo bastante difícil, y creo que ustedes, al igual que yo, hemos experimentado el ver cómo muchos jóvenes han tomado armas, han salido a diferentes lugares y han matado a mucha gente. Vemos también cómo hay muchos que están muriéndose o matándose a sí mismos por falta de sabiduría, por falta de gobierno. Y puedo decir, tal vez no generalizando,
pero en la mayoría de los casos nosotros los padres tenemos mucha culpa porque no hemos sabido gobernar nuestro hogar. Los padres, las mamás, no hemos sabido poner disciplinas claras, no hemos sabido poner consecuencias claras, y entonces en la mayoría de los casos, en vez de que el papá y la mamá gobiernen bien su casa, a veces los hijos gobiernan nuestros hogares. Y ojo, mis queridos papás y mamás, debemos de tener mucho cuidado y pedirle sabiduría a Dios, que nos ayude a tener sabiduría, entendimiento, para poder guiar y gobernar nuestra casa de la manera que Dios quiere que sea gobernada. La pregunta número 4 nos dice: ¿dónde debe comenzar nuestra obra para Cristo? Y la respuesta es sencilla, dice la cita: nuestra obra por Cristo debe comenzar con la familia en el hogar. No hay campo misionero más importante que este. Muchos han descuidado vergonzosamente el campo del hogar, y es tiempo de que se presenten recursos y remedios divinos para corregir este mal. Entonces, ¿dónde debe comenzar nuestra obra por Cristo? Muchas veces, como seres humanos, como cristianos, nos enfocamos y decimos, bueno, es que tenemos que ir y predicar a aquellos que no conocen de Cristo, allá en la comunidad o tal vez en otro país. Pero la realidad, mi querido amigo y hermano, es que como cristianos nuestro enfoque principal no es la comunidad. Y no quiero decir que no son importantes y que no debemos de llegar a ellos. Claro que sí, pero nuestro enfoque principal debe de ser nuestro hogar, debe de ser nuestra familia. Hay cientos y miles de cristianos que muchas veces en esos hogares, tal vez el papá o la mamá son cristianos, pero los hijos no conocen de Jesús. Los tíos, los sobrinos, los abuelos, los padres, muchos de los familiares no conocen de ese maravilloso plan de salvación del Evangelio de Cristo Jesús. Y la verdad es que nosotros debemos de iniciar la obra de Cristo con nuestra familia, allí en nuestro hogar. El campo misionero más amplio, más importante es nuestro hogar y nuestra familia. Por eso nuestro ministerio se llama Primero tu Familia, porque creemos que después de Dios la familia es más importante, la familia es primero, y tú y yo debemos de dedicarle todo el tiempo necesario, primero, para hablarles del plan de salvación, segundo, para llevarlos a que cumplan con su misión aquí en este planeta Tierra, y tercero, que todos juntos como familia podamos llegar al reino de los cielos. Así que, mis queridos amigos y hermanos, es necesario que tú y yo nos enfoquemos en predicar el Evangelio de Cristo Jesús en nuestros hogares, con nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros primos, sobrinos, abuelos, a todo aquel que aún no conoce de Cristo. Debemos de comenzar esa obra maravillosa de predicar el plan de salvación, el plan de restauración, el plan de amor de Cristo Jesús. Así que te invito para que tú y yo también podamos hacerlo. La pregunta número 5 nos dice: ¿cuáles resultados se ven cuando los hijos son educados debidamente? Wow, y esta pregunta implica o tiene una implicación bastante amplia. Quiere decir, mi querido amigo y amiga, que cuando nosotros educamos a nuestros hijos de la forma correcta, de la forma debida, entonces los resultados van a ser resultados bendecidos, van a ser cosas maravillosas. Y la respuesta a esta pregunta se encuentra aquí en una cita maravillosa de este libro que dice: los niños que hayan sido educados debidamente, que se deleiten en ser útiles, en ayudar a sus padres, comunicarán a cuantos los traten un conocimiento de ideas correctas y de los principios bíblicos. Cuán importante es, mi querido amigo y amiga, que tú y yo tomemos el tiempo para educar a nuestros hijos. Pastor, ¿en qué o cómo debo de educarlos? Primero, mi querido amigo y amiga, recuerda ese principio bíblico que dice: mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Quiere decir que lo primero que nosotros como padres tenemos que hacer es educar a nuestros hijos en el temor de Jehová, a guardar sus mandamientos
Y luego debemos enseñarles entonces también a que ellos puedan aprender, conocer las cosas, cómo poder vivir en este mundo. Así que debemos de enseñarle la sabiduría del cielo, pero también debemos de enseñarle la sabiduría terrenal. Así que cuando nosotros educamos a nuestros hijos, ellos dicen que se deleitarán en ser útiles, en ayudar a los padres. Y juntos con los padres comunicarán los principios bíblicos, el amor de Dios, el plan de salvación a otros. Así que, mis queridos papás, tomemos el tiempo para educar a nuestros hijos en el temor de Jehová, en guardar sus mandamientos y también en que es útil prepararse para este mundo mientras estamos aquí. La sexta pregunta nos dice: ¿qué responsabilidad recae sobre los padres? ¿Hay una responsabilidad? ¿Hay algo que tú y yo tenemos que hacer que a lo mejor no estamos haciendo? O si lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo correctamente. Vamos a ver lo que nos dice la cita. Padres, sobre ustedes recae la responsabilidad. Wow, dos cosas. Sobre ustedes recae la responsabilidad de llevar y comunicar luz. Brillen como luces en el hogar e iluminen la senda que sus hijos deben recorrer. Mientras lo hagan, su luz resplandecerá para los extraños. Mi querido amigo y amiga que me estás viendo a través de nuestro canal o que me estás escuchando, la responsabilidad de los padres entonces es de que tú y yo llevemos y comuniquemos luz. ¿Cuál luz? No cabe duda que la primera luz que tú y yo debemos de llevar es la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Tú y yo debemos de resplandecer y nuestros hijos deben de ver en nuestras vidas de que Cristo vive en nosotros. Yo debo de resplandecer el amor de Jesús. En mi vida se debe ver los frutos del Espíritu Santo: el amor, la paz, la bondad, la mansedumbre, la templanza, etc. Yo debo de brillar por donde quiera que me mueva. Y entonces mis hijos, al ver que yo estoy brillando, que brillo en mi hogar, entonces eso iluminará también sus vidas. Y sabes cuán importante es, y tal vez quiero invitarte a que tú y yo seamos luces verdaderas que resplandecen ese evangelio puro de Cristo Jesús. A veces en la vida cristiana decimos una cosa y hacemos otra, y entonces no somos verdaderas luces, porque aparentamos ser una luz, pero en realidad no lo somos. Y como cristianos necesitamos ser verdaderas luces que brillan el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Así que, mi querido amigo, yo te invito a que brilles para Jesús y que a través de todo lo que tú haces, tus hijos puedan ver a Jesús en ti. La séptima pregunta dice: ¿cuál es la importancia de la unidad entre los miembros de la familia? ¿Hay algo importante? Claro que sí. La cita dice: cuanto más estrechamente estén unidos los miembros de una familia en lo que tienen que hacer en el hogar, tanto más elevadora y servicial será la influencia que ejerzan fuera del hogar el padre, la madre, los hijos y las hijas. Mis queridos amigos, la unidad en la familia es importante. Así que, por favor, tomemos el tiempo para ponernos de acuerdo. Sentémonos. Si tú tienes ya hijos que ya tienen una edad de unos 6, 7 años, ya no tomes decisiones por ellos. Siéntate con ellos. Invítalos a una junta de negocios, por llamarlo así, de familia, y ahora empiecen juntos a platicar, a negociar de lo que va a pasar en su hogar, de lo que van a hacer cada día, el futuro de sus vidas, etc. Compartan. La unidad es importante. Tú, mi querido papá, mi querida mamá, ponte de acuerdo con tu esposo. No salgan en desacuerdos. Es muy feo que el papá vaya por un camino y la mamá vaya por el otro. Eso trae inseguridad a los niños porque no saben a quién escuchar. Así que, mis queridos papás, por favor, pónganse de acuerdo, porque allí se ve la unidad. Y cuando el papá y la mamá están de acuerdo y caminan hacia el mismo punto, entonces
ponemos seguridad en la vida de nuestros hijos. Así que recuerden que cuando nosotros estamos de acuerdo, cuando la familia está unida, entonces en el hogar hay un apoyo, hay una unidad, y esa influencia pues no solamente es una influencia para el hogar, pero es también una influencia para aquellos que están allá afuera, la gente que te está mirando. Entonces esa influencia va a ser muy fuerte afuera. Una influencia de parte tuya como padre, de parte tuya como madre y de tus hijos también. Todos vamos a tener una influencia afuera en el terreno, en la sociedad, si tuviéramos que decirlo así. Así que recuerda que es muy importante que la familia esté unida. Si hay algún desacuerdo, por favor ponte de acuerdo lo más pronto posible, resuelve esos pequeños conflictos y entonces tratemos de ser unidos, siempre marcando para una sola meta, para una sola dirección. La pregunta número 8 nos dice: ¿de qué depende la felicidad de las familias y de las iglesias? Y la respuesta, dice esta cita: la felicidad de las familias y las iglesias depende de las influencias ejercidas por el hogar. Una vez más, desde el inicio de esta lección hemos venido hablando sobre la influencia que tiene el hogar cristiano. Y hemos dicho que los cristianos tienen una influencia poderosa. Y dice esta pregunta: ¿de qué depende la felicidad de las familias y de las iglesias? Y la respuesta es sencilla: la felicidad depende de la influencia ejercida por el hogar. O sea, la influencia que mi hogar tiene en las iglesias y en las otras familias es grande. Por eso, mi querido amigo y amiga, debemos de cuidar el testimonio que damos. Nuestra vestimenta es importante, la forma que hablamos, dónde vamos, con quién nos juntamos. Todo eso es importante porque tiene una influencia y la gente nos mira, las familias nos miran, los niños nos miran, los jóvenes nos miran, y nosotros necesitamos brillar, como decíamos hace un momento, brillar para Jesús, que la gente pueda ver en nosotros a Cristo. Y qué maravilloso saber que cuando la gente ve que Cristo Jesús vive en nosotros, esa influencia entonces será grande para la honra y la gloria de Dios. Mi querido amigo, quiero culminar compartiendo contigo esta última cita de Fundamentos del Hogar Cristiano, la página 21, que dice lo siguiente: el esfuerzo para hacer del hogar lo que debe de ser, un símbolo del hogar celestial, nos prepara para obrar en una esfera más amplia. La educación obtenida al manifestar tierna consideración unos hacia otros nos permite saber cómo tener acceso a los corazones necesitados de que se les enseñen los principios de la religión verdadera. Mi querido amigo, mi querida amiga, esfuérzate para hacer de tu hogar un símbolo del hogar celestial, un símbolo donde los ángeles tengan el deseo de venir y morar allí, donde tus hijos tengan el deseo de permanecer en tu hogar y no salir de allí, donde tu cónyuge, tu esposo o tu esposa, cuando sale, quiera regresar a casa. Un hogar donde moren los ángeles, un hogar donde mora el Espíritu de Dios, un hogar donde reine la paz. Mi querido amigo y amiga, que Jehová te bendiga y te proteja. Y recuerda que nuestra misión aquí en Primero Tu Familia es restaurar a las familias en crisis a familias en Cristo. Que Dios te bendiga.